Bueno, pues bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos en esta videoclase a resolver 5 ejercicios. No se preocupen de todos si aquí no se aprecian en la cámara. Los vamos a poner en la caja de comentarios, los vamos ahí a transcribir. Y estos ejercicios son relativos al campo eléctrico, a la energía potencial eléctrica y a la diferencia de potencial eléctrico, es decir, recoge lo que estuvimos viendo en forma teórica en la videoclase anterior. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Se los leo. ¿Cuánto vale la intensidad del campo eléctrico para una carga puntual de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs a una distancia de 1/1000ª de metro? Bueno, entonces aquí, como en todos los ejercicios, siempre debemos identificar cuáles son las variables que nosotros tenemos. Entonces aquí nos están dando la carga, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y nos están dando otro parámetro, que es la distancia, de 1/1000ª de metro, 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces debemos de pensar cuál es la expresión del campo eléctrico que requerimos para resolver el ejercicio. Uno podría pensar a primera vista que como la fuerza eléctrica entre la carga es igual al campo, tendríamos que utilizar esa. No directamente, pero si empleamos la fuerza de Coulomb, recuerden que dedujimos otra expresión para encontrar el campo eléctrico igual a la constante de Coulomb por una de las cargas, la carga en este caso, entre el cuadrado de la distancia. Entonces observen, tenemos carga, tenemos distancia, y lo que nos piden entonces es el campo eléctrico. Entonces siempre, por eso es bueno identificar cuáles son las variables para poder más o menos hacer un diagnóstico y ver qué modelo matemático es el que vamos a emplear para resolverlo. Entonces el siguiente paso es, vamos a sustituir en esa expresión, en la de campo eléctrico, las variables correspondientes. Entonces el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb, recordemos que es un valor fijo de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, la constante de Coulomb luego vamos a multiplicar por el valor de la carga, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y finalmente vamos a dividir todo esto entre la distancia al cuadrado, 1 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Como lo hemos venido realizando ya, recordemos que primero, por orden, es bueno hacer todas las operaciones con los números, luego con las potencias y al final con las unidades. Entonces vamos a comenzar de esta manera. Vamos a borrar esta parte. Y entonces el campo eléctrico, comenzamos entonces con la simplificación de los números, 9 por 1.6 entre 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, pero bueno, lo indicamos para saber que estamos haciendo la simplificación. Vámonos ahora con las potencias. 10 a la 9 por 10 a la menos 19. Recordemos que en este caso se suman los exponentes, pero como este tiene signo negativo, se lo colocamos. 10 a la menos 19. Y acá tenemos 10 a la menos 6 al cuadrado. En este caso se multiplican los exponentes, queda menos 12. Y
vamos con las unidades. Estas las vamos a ver de aquí, qué es lo que nos resulta. Newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Acá tenemos coulombs multiplicando y aquí dividiendo metros al cuadrado. Metros cuadrados se cancelan. Coulomb entre coulomb al cuadrado nos queda al final Newton sobre coulomb. Es correcto porque estamos buscando campo eléctrico, que recordamos que se define como fuerza eléctrica por unidad de carga eléctrica. Newtons, si medimos la fuerza en Newton, sobre coulomb, si medimos la carga en coulombs. Entonces ahora podemos ya ir realizando las simplificaciones. Multiplicamos, bueno, no es necesaria el ABA con la calculadora. 6 por 8, 6 por 9, 54 y 9. Entonces hacemos ya la simplificación. Entonces aquí son 54 y llevamos aquí 5, 9 por 1 9 y 14.4. 1 al cuadrado es 1. Por, ahora sí, aquí 10 a la, aquí son menos 10, 9 menos 19 son menos 10. Y este menos 12 pasa sumando. Y son entonces Newton sobre coulomb. Finalmente, ya la simplificación. Nos queda de la siguiente manera. El campo eléctrico es entonces igual a 14.4 por 10 a la, aquí son menos 10 más 12 o 12 menos 10 son 2 por 10 a la 2 Newton sobre coulomb, o bien el campo eléctrico es, si multiplicamos por 100 recorremos dos lugares en el decimal, 1440 Newton sobre coulomb. Entonces este es el valor del campo eléctrico que estamos que acabamos de calcular para el ejercicio 1, donde nos pedían que para una carga puntual de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, a una distancia de 1 millonésima de metro, encontráramos el valor del campo eléctrico. Bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio, en donde nos piden calcular la energía potencial eléctrica de una carga. Nos dan el valor 10 por 10 a la menos 6 coulombs, 18 microcoulombs, podríamos decir 18 millonésimas de coulomb, que viaja sobre una línea de alta tensión que está sometida a 6 millones de volts. Bien, entonces, para resolver el ejercicio 2, tenemos que identificar las variables y luego ver qué modelo matemático es el que nos sirve para tal fin. Entonces, en el ejercicio 2 nos piden la energía potencial eléctrica. Recordemos que la representamos con la letra U como todas las energías potenciales, solo que en este caso no es energía potencial gravitacional, sino energía potencial eléctrica. Entonces, nos piden la energía potencial eléctrica, le ponemos interrogación, nos dan el valor de la carga, que es de 18 por 10 a la menos 6 coulombs, y nos dan la diferencia de potencial, que en este caso es de 6 millones de volts, que podemos expresar también como 6 por 10 a la 6 volts. Bien, entonces tenemos que recordar en este caso quién es el potencial eléctrico, cómo se define en términos de quién, de la diferencia de potencial y también de la carga eléctrica. Entonces recordemos lo que vimos en la videoclase pasada, que el potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica entre la carga.
Por lo tanto, si lo que nos piden es la energía potencial eléctrica, simplemente despejamos Q por V o delta V. Bueno, aquí podemos usar la notación delta por delta V. Entonces Q, que tenemos aquí en rojo, por delta V como diferencia de potencial eléctrico. Entonces, nada más basta sustituir. U o energía potencial es lo que vale la carga, 18 por 10 a la menos 6 coulombs, por la diferencia de potencial, 6 millones de volts. Entonces, 6 por 10 a la 6 volts, lo voy a abreviar así, nada más para que no se confunda. Aquí lo tengo escrito en letra, aquí ya en símbolo, nada más para que no se confunda con esta V. Aquí estamos indicando que son volts. Y entonces ya hacemos las operaciones otra vez. 18 por 6 y luego simplificamos las potencias. Entonces, bueno, aquí tampoco necesitamos mucho el abaco, la calculadora. 6 por 8, 48, 6 por 1, 6, son 10. Y entonces, U es igual a 108. Y las unidades, volt por coulomb. Recordemos las unidades del potencial. Dijimos que las unidades del potencial eléctrico son las unidades de la energía, Joule sobre la carga. Por lo tanto, como esta unidad es el volt, Joule es coulomb sobre volt. Y entonces aquí nos quedan 108 joules. Esta es entonces la energía potencial. Vean que si nos piden una energía, pues es congruente que nos salga en joules. Entonces, esta es la solución del ejercicio 2. Ya llevamos entonces 2 resueltos. Vamos con el tercero. En el tercero nos dicen que en un generador de Van de Graaff se pueden generar voltajes de 1.000.000 de volts o más. Diferencias de potencial. Y suponiendo que el generador se comporta como una carga puntual, ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico? Bueno, el generador de Van de Graaff es fundamentalmente así, un esquema. Esto está conectado a un motor eléctrico y aquí hay una banda de goma que carga una esfera de metal, una esfera hueca de metal. Entonces aquí se genera, por la fricción de la banda, carga eléctrica sobre la superficie del metal, del Van de Graaff. Y entonces, esquemáticamente nos dicen, bueno, suponiendo que este Van de Graaff se comportara como una carga puntual, ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico a una distancia? Es decir, como si nosotros observáramos a 5 centímetros, una distancia de 5 centímetros. ¿Cuánto vale entonces ese campo eléctrico? Sabiendo que el voltaje, en este caso, es de 1.000.000 de volts. El voltaje o diferencia de potencial. Acuérdense que el término más correcto es diferencia de potencial, pero el voltaje, bueno, está en el lenguaje coloquial y en el lenguaje técnico. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para resolver el ejercicio 3? Recordar la definición de campo eléctrico, pero no en la forma fuerza sobre carga, sino en la forma alterna que se dedujo en la videoclase cuando comparamos cómo encontrar el trabajo como variación de la energía potencial. Y entonces, en este caso, lo que vamos a usar es el campo eléctrico como la diferencia de potencial entre la distancia. Nosotros lo usamos con la notación delta. También es válida esta expresión
cuando solamente nos referimos a que ya está dado el potencial, no hay propiamente un cambio en el potencial eléctrico porque ya nos dan, en este caso, la diferencia de potencial. Bien, entonces simplemente sustituimos y nos queda que el campo eléctrico es 1.000.000 de volts. Vamos a representarlo así con esta V estilizada a 5 centímetros. Vamos a expresarlo en metros. 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces equivalente a 5 centímetros. Y entonces realizamos las operaciones. Aquí pues tampoco vamos a necesitar el abaco o la calculadora. 1 entre 5 son 0.2. Y aquí nos queda por 10 a la 6 menos 2. Entonces, recordemos que se restan las cantidades, pero como en este caso es menos, entonces sería 6 menos 2, y aquí son entonces 0.2 por 10 a la suma 8. Y las unidades sencillamente nos quedan volt sobre metro. Volt sobre metro como unidades del campo eléctrico. También todavía podemos simplificar. Si lo queremos dejar como 2, entonces es sencillamente 2 por 10 a la 7 volt sobre metro. Si quisiéramos expresarlos para usar un poco la notación que vimos en la videoclase de múltiplos y submúltiplos, pues todavía podríamos hacerlo y escribir 20, ahora quitamos un 0 de acá, por 10 a la 6 volt sobre metro. 10 a la 6, recuerden que dijimos que está asociado al prefijo mega, M mayúscula. Entonces, finalmente también podremos expresar, esto ya nada más son equivalencias, el resultado como 20 mega, porque son millones, mega volts sobre metro. Kilo hubieran sido 10 a la 3. Entonces, 20 megavolts por metro. Entonces, también los múltiplos se utilizan para simplificar unidades. En vez de hablar, por ejemplo, de 1000 watts, hablamos de 1 kilowatt. En vez de hablar de 1.000.000 de kilowatts, hablamos de 1 megawatt. Y entonces ya tenemos el tercer ejercicio resuelto. Vamos con el 4. Entonces en el 4 nos piden encontrar el trabajo necesario para mover 1 trillón de electrones a una distancia de 2 por 10 a la menos 4 metros. Si suponemos que se encuentra en una región donde el campo eléctrico tiene un valor de 30.000 newton sobre coulomb, y también nos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia potencial experimentada por el conjunto de ese trillón de electrones? Entonces, aquí tenemos que identificar varias cosas. Primero, las variables que nos dan o datos del ejercicio. Entonces, en el 4 nos piden el trabajo. W mayúscula, no lo conocemos. Nos dan la distancia, 2 por 10 a la menos 4 metros. Nos dicen que la cantidad de electrones, N, es de 1 trillón, 1 por 10 a la 18. Aquí nada más le ponemos que son electrones, aunque propiamente pues esto no tiene unidades, es un número nada más. Nada más para recordar a qué se refiere esta N. Nos dan el valor del campo eléctrico de 30.000
Newton sobre Coulomb. Entonces, primero nos piden el trabajo, pero en una siguiente pregunta también nos piden cuál es la diferencia de potencial que experimenta ese conjunto de electrones. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que asociar antes de resolver el problema. Primero, ¿qué carga eléctrica tiene este conjunto de 18 trillones, de un trillón, 1 por 10 a la 18 electrones? Bueno, pues vamos a recordar el principio de cuantización de la carga, que la carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. Entonces aquí tenemos que multiplicar el trillón de electrones, 1 por 10 a la 18, y recordar la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por lo tanto, la carga es menos 1.6 por 10 a la 18 por 10 a la menos 19 es 10 a la menos 1 coulombs o 0.16 coulombs. Entonces ya tenemos el valor de la carga. Ahora, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar la definición del trabajo como, recuerden que procede de fuerza eléctrica por desplazamiento cuando suponemos que esa fuerza es constante. La fuerza eléctrica a su vez es producto de la carga por el campo eléctrico. Entonces, carga por campo eléctrico por delta X. O distancia. Vamos a ponerlo en color azul. Y entonces observemos que aquí tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Porque la diferencia de potencial es el campo eléctrico por el desplazamiento, según hicimos en uno de los ejercicios anteriores. Entonces de una vez podemos encontrarla y dar respuesta a la segunda pregunta antes que a la primera. Entonces el campo eléctrico son 30.000 Newton sobre Coulomb y la distancia es de 2 por 10 a la menos 4 metros. Entonces 30.000 por 2 son 60.000, diferencia de potencial son 60.000 por 10 a la menos 4 Newton por metro sobre Coulomb. Aún podemos hacer simplificaciones. 10 a la menos 4 por 60.000, contamos 4 lugares, 1, 2, 3, 4. Y entonces la diferencia de potencial nos queda, es decir, es equivalente 10 a la menos 4 a dividir 60.000 entre 10.000. Entonces nos quedan 6 Newton por metro, recordemos que es Joule, 6 Joule sobre Coulomb. Y entonces aquí ya tenemos la diferencia de potencial y solamente nos queda entonces multiplicar por el valor de la carga eléctrica para obtener la respuesta a la primera pregunta. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, finalmente, el trabajo nos queda como el valor de la carga eléctrica por la diferencia de potencial que acabamos de calcular. Entonces, la carga eléctrica, bueno, ya la borramos, la vamos a volver a reescribir, 1 trillón de electrones que multiplica la carga del electrón y nos dio este valor de menos 0.16 coulombs.
Entonces, menos 0.16 coulombs, que multiplica a 6 Joule sobre Coulomb. Veamos las unidades, Coulomb y Coulomb se van, y nos va a quedar Joule. Es congruente porque es unidad de energía que también tiene el trabajo. Entonces, el trabajo es, aquí pues otra vez no necesitamos la calculadora, 6 por 6, 36, 6 por 1, 6 y 3, 9. Entonces son menos 0.96 joules. Entonces el resultado final del cuarto ejercicio, donde nos pedían trabajo y diferencia de potencial en orden inverso. Entonces, muchas veces en los ejercicios de física hay que ver si en un procedimiento podemos atajar el camino para resolver una de las preguntas que nos hagan. Porque si lo hubiéramos hecho con la definición del trabajo, entonces volveríamos a multiplicar carga, campo, diferencia, distancia, y posteriormente, ya que obtuviéramos el trabajo, cuando calculáramos la diferencia potencial, otra vez, si no nos hubiéramos dado cuenta de esto, tendríamos que multiplicar el campo eléctrico por la distancia para obtener la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, como aquí lo identificamos, pues dimos primero respuesta a la segunda pregunta y luego a la primera. Entonces, bueno, son formas de resolver los ejercicios. Si lo hubiéramos hecho en el orden que nos piden, pues hubiéramos llegado a los mismos resultados. Bien, entonces finalmente vamos con el ejercicio 5, que es completar una tabla de valores, donde nos dan el valor del campo eléctrico, la diferencia de potencial y nos piden en la magnitud del desplazamiento en el primer caso. Entonces, es una tabla donde debemos ir completando, por ejemplo, en el primero, que nos dan el campo eléctrico y la magnitud del desplazamiento, la diferencia de potencial, nos piden entonces la magnitud del desplazamiento. En el segundo caso nos dan, ahí sí, campo eléctrico y magnitud del desplazamiento, y nos piden la diferencia de potencial. Tercer y último caso, nos dan la diferencia de potencial y nos dan la magnitud del desplazamiento. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, primero, recordar qué modelo matemático nos va a servir para resolver este ejercicio y colocar los valores correspondientes. Entonces, recordamos que el campo eléctrico se define como la diferencia de potencial entre el desplazamiento. Este es el modelo entonces que nos va a servir para los tres casos. Entonces, en el primero, donde no conocemos la magnitud del desplazamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejar delta R. Entonces lo despejamos. Delta R es igual a, aquí simplemente intercambiamos los lugares del campo y del desplazamiento. Es delta V, diferencia de potencial eléctrico entre el campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Aquí nos dicen que vale 20.000 volts sobre metro. Esta V estilizada otra vez para no confundirla con esta V. Entre, el campo eléctrico abajo. Este campo eléctrico mide 20.000, en azul, 20.000, ahora sí, volts sobre metro. Y acá tenemos la diferencia de potencial, que es de 500 volts. Entonces las unidades
volts y volts se quedan, 1 sobre metro va a subir como metros. Entonces las unidades son metros, es congruente, sí, porque estamos buscando la distancia o desplazamiento. Entonces delta R es igual a 500 entre 20.000. Y estos son metros. Podemos simplificar, quitamos dos ceros arriba y abajo, y entonces el desplazamiento nos queda como 5 entre 200 metros. Podemos usar la calculadora o aún vamos a ver si podemos simplificar. Aquí, por ejemplo, vamos a usar factor común, 5, y aquí podemos obtener 200 es 5 por 40, y estos son metros. 5 y 5 se cancelan, delta R es 1 sobre 40 metros, 1 entre 4 es 0.25, entre 10 es 0.025. Entonces, otra vez, aquí tenemos 1 sobre 40 metros. Entonces, 1/4 por 10 a la menos 1, para que veamos todos el procedimiento, de dónde sale. 1 entre 4 es 0.25. Y multiplicado por 10 a la menos 1 equivale a dividir entre 10. O sea, delta R es 0.025 metros. Y entonces aquí pues ya podemos poner el valor de 0.025 metros, que es la respuesta de la segunda fila de esta tabla. Vamos con la siguiente, en donde, en este caso, ¿qué valores son los que nos dan? Entonces, bueno, tenemos el modelo entre delta R. Entonces, en este caso, nos dan el valor del campo eléctrico, también, como en el anterior, 467 volts sobre metro, y nos dan la magnitud del desplazamiento. Se lo colocamos en color negro. Delta R es 0.05 metros, 5 milésimas de metro. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Encontrar la diferencia de potencial que está en la segunda columna. Despejamos entonces. Delta V es igual a campo eléctrico por el desplazamiento. Sustituimos el campo eléctrico, en este caso son 467 volts sobre metro, y aquí tenemos 0.05, 5 milésimas, metros y metros se cancelan, y solamente entonces nos van a quedar volts. Entonces, bueno, ahora sí, para no errarle, vamos a utilizar el abaco, la calculadora, lo que tengan ustedes a la mano. 467 por 0.005, o también, si no tuviéramos calculadora, dividiríamos entre 2 y luego dividiríamos entre 1000, que sería equivalente. Entonces aquí el resultado, delta V, es de 2 a 2 decimales, 0.33 volts. Entonces aquí el resultado ya lo escribiríamos como 2.33 volts.
Entonces, este es el procedimiento para encontrar la diferencia potencial conociendo el campo eléctrico y el desplazamiento. Finalmente, vamos a la última parte, donde nos piden encontrar el campo eléctrico. En este caso nos dan la diferencia potencial, 1000 volts, y la magnitud del desplazamiento, 0.2 metros. Entonces, aquí vamos a recordar que son volts y aquí son metros. Bien, entonces si nos piden el campo eléctrico, directamente de este modelo, diferencia potencial entre distancia o desplazamiento. Entonces, el campo eléctrico es la diferencia de potencial, que en este caso son 1000 volts, dividimos entre 0.2, y aquí son metros. Entonces, las unidades del campo eléctrico nos van a quedar en volts sobre metro. Entonces, bueno, si no tuviéramos, por ejemplo, calculadora, ¿qué haríamos? Pues dividir 1000, y aquí este punto 2 lo expresamos como 2 por 10 a la menos 1. Entonces, 2 por 10 a la menos 1. Esta división 1000 entre 2 es más amigable, la hacemos 500, y este 1 entre 10 a la menos 1 lo subimos al numerador como 10 a la 1. Todo esto son volts sobre metro. 500 por 10 son 5000. Finalmente, el campo eléctrico nos queda como 5000 volts sobre metro. Si aún queremos todavía simplificar, recordamos que kilo, el prefijo kilo, equivale a 10 a la 3 o 1000. Entonces, si tenemos 5000 volts y lo queremos expresar en kilovolts, sencillamente 5 kilovolts equivale a 5000 volts. Por lo tanto, la simplificación final es que el campo eléctrico es de 5 kilovolts por metro. Entonces, eso es nada más para, otra vez, un ejercicio de conversión con los múltiplos que estuvimos viendo en la última parte de la videoclase anterior. Bien, entonces, finalmente colocamos el resultado, 5 kilovolts sobre metro, aunque aquí, bueno, estaba indicado en volts sobre metro. Si lo quisiéramos dejar así, pondríamos 5000 volts sobre metro, nada más. Bien, entonces con esto terminamos esta videoclase dedicada a resolución de ejercicios de campo eléctrico, energía potencial eléctrica y diferencia de potencial eléctrico. Les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima videoclase. Gracias.